Sean bienvenidos a esta sesión de estudio número 2 en Promoción Horizontal 2022. Estas sesiones son diseñadas para apropiarnos de ciertos conceptos claves para este proceso de promoción horizontal, apropiarnos también de algunos tips para que ustedes puedan contestar de forma correcta y con más confianza el examen de la UCICAM, pero también están diseñados para que ustedes puedan fortalecer su perfil docente, su perfil directivo, y de esta manera puedan transformar sus prácticas pedagógicas en la escuela y en el aula. Así que maestros y maestras, bienvenidos a esta sesión número 2, esta sesión de estudio número 2, en donde vamos a ver nuevamente dos temas claves ahora de la dimensión número 2. Como siempre, maestros, se los comentaba la sesión anterior, a cada sesión formativa, a cada clase, a cada proyecto, es importante que nosotros le pongamos un nombre. Le pongamos un nombre para efectos de hacerlo más atractivo, generar curiosidad, enganchar a los participantes y de esta manera recordar esa sesión, particularmente a lo mejor no por el contenido, o asociar el contenido con el nombre que le hayamos puesto a nuestra sesión. ¿Ok? La sesión del día de hoy, maestros, se llama Saludaré este día con amor en mi corazón. Así que, maestros, decretemos, por favor, vamos a escribirlo en nuestras redes, vamos a escribirlo en nuestro estado de WhatsApp, vamos a anotarlo y tenerlo visible, como ustedes gusten, maestros. Hoy vamos a saludar este día con amor en nuestro corazón. Y bajo esta tónica, bajo esta temática, maestros, pues vamos a tratar de apropiarnos de los dos temas que vamos a realizar el día de hoy y de esta manera hacerlo armónico, hacer que estas 2 horas que vamos a estar conectados, un poquito menos, un poquito más, pues valga totalmente la pena desde, acuérdense, desde una visión de vencedores, desde una visión de que todo va a salir bien, desde una visión positiva y en este caso con mucho, pero mucho amor en su corazón. ¿Ok? Bueno, la agenda del día de hoy, maestros, sábado 16 de julio, es muy sencilla. Vamos a ver dos temas claves del dominio número 2. El primero tiene que ver con los procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente, tanto físico, cognitivo, social, afectivo. Y otro referente de estos procesos son los principios pedagógicos 2017. La cita del día es la siguiente: esfuérzate siempre por dar lo mejor de ti, así seas ponente, así seas oyente, así estés desempeñándote en tu función, así sea en lo familiar, siempre hay que esforzarnos por dar lo mejor de nosotros. Hay que aprender de los que nos rodean, todos son maestros, niños y adultos son maestros, y crece como persona. Siempre estás en proceso de convertirte en alguien mejor. Cada paso que vayas dando, maestro y maestra, recuérdalo, es un paso más para convertirte en alguien mejor. Muy bien, maestros, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio aclarando nuevamente lo siguiente. Miren, estas sesiones de estudio están organizadas en 5 sesiones, ¿ok? Ya llevamos una sesión donde vimos dos temas claves de la dimensión número 1 del perfil docente y directivo. Esos dominios están en este documento: perfiles profesionales, criterios e indicadores para el docente, personal docente, asesoría técnica, pedagógica, director y supervisión. Es el documento marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, ¿ok? Ahí es, este documento es el referente, les comentaba. Si tú en algún momento te preguntas, ¿y ahora qué estudio? ¿Cuándo sale la guía? ¿Cuáles son los temas? Bueno, no hay que buscar más. Tenemos que revisar este documento donde vienen 4 dimensiones. Cada dimensión tiene criterios y cada criterio tiene indicadores. De los indicadores se desprenden, obviamente por lógica y por asociación, se desprenden los temas y los documentos normativos que hemos de revisar. No es tan necesario esperar la guía.
pero bueno, algunos lo prefieren así. Este documento, que es el referente de estos procesos, ahí es donde de manera general, por cada dimensión, nos dicen, bueno, yo necesito que tu sustentante manifieste ciertas competencias. La primera tiene que ver con la dimensión 1 que vimos en la primera sesión, que es cómo un profesor, un directivo, se apega a su quehacer profesional a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. ¿Dónde podemos encontrar los máximos referentes de esa dimensión? Pues en los dos documentos que analizamos, que en este caso es el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación. Esos son los dos referentes importantes de la dimensión número 1. En la dimensión número 2, lo que nos van a evaluar es que un maestro, una maestra, conoce a sus alumnos, pero los conoce no por conocer o por trámite burocrático administrativo. Los conoce para brindarles una atención educativa con inclusión, con equidad y con excelencia. Estas tres palabras les dije en la sesión 1, hay que subrayarlas, hay que indagar un poco más acerca de ellas, porque van a aparecer en todos los documentos, ¿ok? Inclusión, equidad y excelencia. Son los tres conceptos o los ejes rectores de esta nueva escuela mexicana y que en este documento nos hacen referencia. Entonces, maestros, hoy para abonarle a esta dimensión 2, vamos a ver dos temas claves. El primero es los procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y adolescente. Físico, cognitivo, social y afectivo. El documento en el que se basa este tema es este de Judith Mese, que es el desarrollo del niño y del adolescente para educadores. Quiero decirles que este es un libro muy amplio, donde toca muchos temas, muchas teorías, pero la experiencia nos ha permitido saber que en los procesos USICAM solamente se abordan dos teorías que vienen en este documento. ¿Cuál es la primera teoría? Bueno, la primera teoría, vamos a verla a continuación, es la siguiente, maestros. Miren, tenemos estas teorías que aparecen aquí. Por ahí, maestros, ayúdenme con un micrófono. Maestros, por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Sí, pero se integran. Bien, les comentaba, maestros, que dentro de este libro vienen teorías del desarrollo. Estas teorías del desarrollo, maestros, van desde de lo biológico, lo psicoanalítico, lo conductual, lo cognitivo y lo contextual. Les comentaba que de acuerdo a los procesos anteriores, de acuerdo también a los reactivos que se están elaborando para este proceso de promoción horizontal, tenemos dos teorías importantes que son las que vamos a abordar. La primera es la teoría cognitiva o del desarrollo cognitivo de Piaget. Y la segunda es una teoría totalmente contextual que tiene que ver con la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Entonces son dos teorías que vamos a ver el día de hoy y esto nos va a permitir cumplir con esta dimensión número 2. Conozco a mi alumno y a partir de conocerlo puedo diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas de acuerdo a su nivel cognitivo, de acuerdo a la maduración cognitiva, de acuerdo al nivel educativo, de acuerdo a necesidades, intereses, características, ritmos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos evalúan en esta dimensión 2. Si tengo la capacidad de hacer diagnósticos integrales y de derivado de esos resultados obtenidos,
puedo diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas que le abonen al desarrollo de competencias al alumno, que le abone a los principios pedagógicos y que le abone a los rasgos del perfil de egreso del alumno de educación básica. Entonces, este tema es de vital importancia y vamos a tratar de despejar todo lo que tiene que ver. Todo lo que tiene que ver, maestros, con esta primera teoría, que es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Por aquí algo me está fallando, permítanme. Muy bien, vamos entonces a empezar, maestros, con la teoría de Piaget, la teoría del desarrollo cognitivo, y vamos a ir comprendiendo y asociando todo esto, maestros, con nuestra práctica docente. Así que mucha atención, permítanme nada más que siguen entrando compañeros. Bueno, vamos a empezar, maestros. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Aquí ya tenemos dos elementos a tomar en cuenta. Dentro de esta teoría, maestros, hay dos conceptos, el desarrollo y el aprendizaje. Según esta teoría, el desarrollo y el aprendizaje son procesos que se vinculan. No puede haber un avance en uno sin que haya impacto en el otro. Si hay desarrollo, hay aprendizaje. Si hay aprendizaje, también hay desarrollo. Pero aquí mencionan dos elementos muy importantes. El primero tiene que ver que el desarrollo cognitivo, la maduración cognitiva, de acuerdo a Piaget, nos establece que es una reorganización progresiva de procesos mentales. Esto como producto de dos situaciones, la maduración biológica natural y la experiencia ambiental. Para efectos prácticos, el contexto del alumno. ¿Ok? Piaget no se enfocó mucho en el contexto, sino se enfocó mucho en los procesos mentales, como una forma de centrarse en la maduración biológica del individuo, en este caso de los alumnos, ¿ok? Entonces, para Piaget, los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Piaget creía que, bueno, los alumnos, en este caso los individuos, a través de la observación y la experimentación, van construyendo la realidad de lo que observan, de lo que tocan. Pero después, cuando viene un nuevo aprendizaje, cuando viene una nueva experiencia, asocian o vinculan eso que ya saben con lo que están aprendiendo. A partir de ahí hay una reacomodación o reorganización progresiva de los procesos mentales. Según el pensamiento de Piaget, los niños son como pequeños científicos que tratan activamente de explorar y dar sentido al mundo que les rodea. Esto explica por qué en el nivel de preescolar, por ejemplo, los alumnos son muy curiosos, son muy inquietos, entre comillas, y quieren tocar, hablar y decir y experimentar de todo. Bueno, esto tiene que ver porque biológicamente hablando, y de acuerdo a la teoría de Piaget, los niños aprenden a través del método científico. No el método científico formal como lo conocemos, pero sí con los principales pasos, porque ellos primero observan, plantean una hipótesis, se hacen una idea de lo que están observando, después experimentan y derivado de la experimentación sacan conclusiones y para ellos hay un nuevo aprendizaje en términos de él y de su maduración cognitiva. Después, eso que ya, de lo que ya se apropiaron, el alumno lo va a contrastar con lo que tal vez le enseñan en la escuela. Lo va a comparar, va a contrastar y va a sacar una nueva conclusión y así de esa manera ocurre una reorganización a nivel mental. Los procesos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra, maestros, son lo que Piaget llamaba equilibrio, asimilación y acomodación. El equilibrio es cuando el alumno está tranquilo
tiene ya un conocimiento previo y ante un reto cognitivo empieza esta contrastación, esta asimilación para finalmente llegar a lo que Piaget llamaba acomodación. El proceso es muy sencillo. Al alumno hay que plantearle, Piaget llamaba esto retos cognitivos, es decir, un conflicto o algún reto que lo movilice a partir a partir de experimentar ese reto cognitivo, el alumno va a ir progresivamente asimilando, contrastando, comparando, alineando los saberes previos con lo que debe saber para después llegar a este punto que es la acomodación, que ya sería la reorganización mental o cognitiva de los nuevos aprendizajes. Ojo, Piaget se centraba mucho en el individuo, en lo individual. Creía que el aprendizaje sí tenía influencia de lo exterior, del entorno, del contexto, de los compañeros, pero más se enfocaba en analizar qué ocurría a nivel cognitivo. Esto contrasta totalmente con la segunda teoría que vamos a ver más adelantito. ¿Ok? Bueno, las aportaciones a partir de esta breve explicación, ¿cuáles son las aportaciones de Piaget entonces al ámbito educativo? Bueno, las aportaciones son diversas, pero las más relevantes son las que a continuación vamos a analizar. La primera tiene que ver con que los niños no deben aprender ciertos conceptos hasta que hayan alcanzado la etapa apropiada de desarrollo cognitivo. Esta parte es esencial, maestros. Esto lo debemos saber como docentes y también como padres de familia. Hay ocasiones en que creemos que los alumnos de preescolar deben saber ya leer, escribir, sumar, contar, tener otras habilidades académicas que no corresponden a su maduración cognitiva. Y esto Piaget lo tenía claro. Los niños no deben aprender ciertos conceptos hasta que hayan alcanzado la etapa apropiada de su desarrollo cognitivo. ¿Ok? Entonces, respetando esto, maestros, tenemos nosotros que regular las enseñanzas, las metodologías, los métodos, las metodologías de trabajo para efectos de que lo que vayamos nosotros a implementar vaya acorde a su nivel cognitivo. De hecho, los planes y programas están diseñados respetando esos niveles cognitivos. Así que si en algún momento un padre nos insinúa que debemos forzar a que el alumno ya pueda leer o que él ha observado que tiene otras habilidades, bueno, nosotros lo que podemos hacer es establecer, bueno, es que hay que respetar los procesos mentales, la maduración cognitiva de cada uno de los estudiantes. Y viceversa, si yo soy un profesor con un estilo de enseñanza prospectivo y quiero llevarlos inmediatamente al siguiente nivel porque después quiero ahí comentar en mi centro de trabajo que yo sí pude lograr que leyeran, etcétera, etcétera, pudiéramos estar cometiendo un error incluso, maestros, en cuanto al desarrollo de los estudiantes. Entonces, esta parte es muy importante, bueno, y Piaget ya nos los hacía saber. La asimilación y la acomodación requieren de un aprendiz activo. Cuando el alumno está en equilibrio, él va a permanecer en ese estado mental de equilibrio hasta que se le presente un reto cognitivo. Esto explica por qué, maestros, ya la educación o la pedagogía bancaria, llamada así por Paulo Freire, o la educación propia de la sociedad industrial, es decir, el que nosotros dictemos, el que los alumnos copien, el que los alumnos rellenen el libro, el que los alumnos se enfoquen o se preocupen nada más por un examen. Todas esas prácticas no le abonan a que el alumno pueda tener este proceso mental de asimilación y acomodación, porque se requiere de un alumno activo, no un alumno pasivo, porque las habilidades de resolución de problemas no pueden ser enseñadas, deben ser descubiertas. Esto explica por qué en el modelo 2017, el programa, por ejemplo, de matemáticas, cuando recién se dio a conocer, pues muchos dijeron, bueno, pero entonces aquí ya no vamos a hacer nada.
porque el profesor solamente debe guiar a los estudiantes a que ellos mismos propongan sus soluciones, sus métodos, echen mano de otras disciplinas para resolver un problema. Esto porque Piaget ya nos los decía. Un estudiante, para que pueda resolver problemas, debe tener esa apertura, esa libertad para poder experimentar, para poder desarrollar estas habilidades de resolución de problemas. No se pueden enseñar, o sí se enseñaban cuando el profesor explicaba un método, y si se salía de ese método el alumno, pues ya estaba mal. Eso era en otro tiempo, en otra sociedad. De acuerdo al Plan y Programas 2017, nosotros debemos tener esa apertura para que el alumno pueda experimentar y pueda desarrollar sus propias habilidades de resolución de problemas. Ya aquí Piaget nos los dice. Dentro del aula, el aprendizaje debe ser centrado en el alumno a través del aprendizaje activo por descubrimiento, donde hemos escuchado que el alumno va al centro en los documentos normativos. Lo veíamos en el artículo 3º y en la Ley General de Educación. Aquí Piaget ya lo decía, el protagonista en el aula es el alumno. Él también es parte fundamental y debe hacerse responsable de su aprendizaje, pero se va a hacer responsable de su aprendizaje en tanto nosotros diseñemos situaciones de aprendizaje, no impartamos temas o desarrollemos contenido o que rellenen el libro. Si nosotros planteamos retos cognitivos en el aula, en forma de problemas del contexto, seguramente el alumno empezará a desarrollar su aprendizaje de una forma más efectiva. Ahora, es importante también, y aquí nos los vuelve a mencionar Piaget, que el alumno va a aprender por descubrimiento, por exploración. No va a aprender así de manera horizontal. Tiene que fomentarse el pensamiento lateral, entre otros. ¿Ok? Finalmente nos dice Piaget que el aprendizaje por descubrimiento es fundamental, ya que los niños aprenden mejor mediante la práctica y la exploración activa. Es considerada una idea fundamental, por ejemplo, para el currículo de la escuela primaria. ¿Ok? Entonces, una idea principal, maestros, es el alumno debe ser un alumno activo. Esto significa que las metodologías de trabajo deben ser activas. El alumno aprende mejor cuando lo hace por descubrimiento. Es decir, cuando le planteamos un reto cognitivo y el alumno va guiado por el profesor, por supuesto, va experimentando, va sacando conclusiones, va co-creando el conocimiento hasta llegar a una respuesta que sea la adecuada. Otra situación también es que las habilidades de resolución de problemas no se enseñan, se tienen que desarrollar o se tienen que diseñar situaciones de tal forma que el alumno pueda descubrirlas. ¿Ok? Bueno, esas son algunas de las aportaciones de Piaget a la educación. Entonces, el papel del profesor bajo este paradigma, y esto ya lo vamos a relacionar con nuestra práctica y con lo que nos van a evaluar, es facilitar el aprendizaje. No es poner problemas difíciles para hacer tiempo. No es tampoco decirles que no me lo entregaste en tiempo y forma, entonces ya no te lo voy a recibir. Es que esto está mal, es que esto está sucio, es que le falta un paso, es que no lo hiciste como yo te dije que lo hicieras, es que esto lo bajaste de internet, es que esto no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Acuérdense, maestros, que hay un elemento, un concepto que se llama interés superior de la niñez, donde la visión que ha de tener el profesor o el adulto es una visión infantocéntrica, es decir, centrada en el alumno. Y donde dijimos de manera coloquial, significa que el alumno lleva todas las de ganar y el profesor o el adulto, en teoría, lleva todas las de perder. Es decir, bajo esta visión infantocéntrica, el profesor no puede imponer sus ideas, sus creencias o lo que considera es mejor para el alumno de acuerdo a su visión. Ahí solamente se está tomando en cuenta él, el adulto. Lo que nos dice este concepto es que
hemos de tomar en cuenta las necesidades, los intereses, los ritmos de aprendizaje, su cultura, sus saberes, sus valores, su familia, su circunstancia para facilitarle el aprendizaje. Por eso el papel del profesor bajo estos documentos normativos y bajo esta teoría es esa. El profesor va a facilitar, va a poner ese puente para que el alumno vaya desde el equilibrio, la asimilación hasta la acomodación, en lugar de promover la enseñanza directa, es decir, llegar, explicar, exponer y ahora resuélvelo tú con el método que te acabo de explicar. Y si te sales de ese método, ya no cuenta. ¿Okay? Eso ya no aplica más. Por lo tanto, los profesores deben fomentar lo siguiente dentro del aula. Lo primero es centrarse en el proceso de aprendizaje más que en el producto final del mismo. Esto es interesante, maestros, porque sabemos que hay muchas prácticas todavía donde solamente evalúo cuando me entregan la actividad o la tarea que yo encargué, mas no me doy cuenta o no doy el acompañamiento al proceso de construcción de esa tarea o evidencia. Si la evidencia se construye en el aula, mi deber es facilitar que se construya esa evidencia. Mi deber es retroalimentar de manera continua. Mi deber es evaluar de manera formativa. Mi deber es estar a la disposición de cualquier duda que pueda tener el estudiante, no de ponerle dificultades o grados de complejidad. Los grados de complejidad se resuelven de manera colaborativa, de manera que el profesor siempre esté retroalimentando. ¿Ok? Entonces, yo me debo concentrar en el proceso en el cual el alumno va aprendiendo y no solo recibir el producto y ponerle palomita o tache según haya cumplido con mis expectativas o según lo que yo quiero. ¿Ok? 2, se deben emplear métodos activos que requieren redescubrir o reconstruir realidades. Esto es muy importante, maestros. Se deben emplear métodos activos, metodologías activas que impliquen movilización de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y esto solo se logra a partir de plantear retos del contexto al alumno, retos de su contexto, problemas reales que cuando se resuelvan esa solución le sirva a él para aplicarla en su entorno. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir que el alumno pueda redescubrir o reconstruir la realidad en la que vive. Lo siguiente, maestros, es manejar actividades colaborativas, así como individuales también, para que los niños puedan aprender unos de otros. Aunque Piaget no centraba su teoría en la parte contextual, en la parte colaborativa, sí hace mención que es necesario colaborar para fortalecer los aprendizajes o para volver a activar ese proceso mental en donde él dice, bueno, equilibrio, asimilación y reorganización. Diseñar situaciones que presenten problemas útiles y crear desequilibrio en el niño. Este desequilibrio es el llamado conflicto cognitivo o reto cognitivo que decía Piaget que había que incluir en cualquier clase para que el alumno vea que ese nuevo aprendizaje o esa movilización de saberes sirve para algo. Ahí es también donde se desprende este concepto de aprendizaje significativo. Y más adelante Pedro Ravela también lo menciona como tareas auténticas. Es decir, que lo que se va a realizar, la actividad que se va a realizar, la evidencia que se va a construir, sirva para algo. De lo contrario, solamente estamos cumpliendo con rellenar el libro, dictar temas, hacer actividades para que se vaya el tiempo, y eso ya no aplica, maestros. Menos, si esto ya no aplica en el modelo 2017, imagínense lo que va a ser en 2022,
Pues tampoco. Así que debemos ir apropiándonos de estas dos teorías, esta de Piaget y ahorita la de Vygotsky, porque son la base fundamental también del modelo 2022. Finalmente nos dice que hay que evaluar el nivel de desarrollo del niño, a partir de lo cual se pueden establecer las tareas adecuadas, ¿ok? Evaluar el nivel de desarrollo del niño, a partir de lo cual se pueden establecer las tareas adecuadas. Y esto tiene que ver con el ciclo vital en el que se encuentra el alumno. Los alumnos de preescolar, hay unas metodologías de trabajo muy específicas que menciona el plan y programa de estudios. Debemos respetar esa metodología. Debemos respetar los temas, los contenidos, los aprendizajes esperados planteados en él, el enfoque que es totalmente lúdico. Entonces, si yo puedo establecer esa evaluación del desarrollo cognitivo en el cual se encuentra el alumno, será mucho más fácil establecer las actividades. Lo mismo sucede en el nivel primario, en el nivel secundario. Muy bien, vamos entonces ahora, maestros, a ver la segunda teoría que menciona el libro. En este caso es la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, ¿ok? Entonces, esta contrasta un poco con la de Piaget, pero a la vez se pueden complementar para efectos de estos procesos de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, esta teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los alumnos con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognitivo fruto de un proceso colaborativo. Fíjense bien cómo cambia la cosa. Mientras que el desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget tiene que ver con la maduración biológica, tiene que ver con un reto cognitivo, tiene que ver con acomodar los procesos mentales. Aquí Vygotsky es muy claro. El desarrollo cognitivo es fruto de un proceso de colaboración. Por eso es una teoría contextual, no es una teoría cognitiva. El conocimiento, según Vygotsky, no se construye de modo individual, como propusiera Piaget, sino que se construye entre las personas mientras interactúan. ¿Ok? Esto es muy interesante, maestro. Esto explica entonces por qué en los documentos normativos, en el discurso y en los planes y programas de estudio, se sugiere que se trabaje con la estrategia de trabajo colaborativo, porque el conocimiento se adquiere a través del lenguaje, del diálogo, de la interacción, de resolver problemas reales del contexto del estudiante, y solamente se va a hacer mientras exista esa interacción. Hay un concepto importante llamado internalización. Esto indica el proceso de formar una representación mental de las acciones físicas externas o de las operaciones mentales. Es decir, a partir de lo que el alumno observa, a partir de lo que le rodea, ese contexto que él observa lo internaliza, empieza a internalizarlo, empieza a formarse un concepto, y ese concepto va a fortalecer ese concepto o lo va a desmentir a partir de que empiecen las actividades de interacción, donde ahí es que se va a desarrollar el verdadero conocimiento. Piaget establece que el niño nace con habilidades mentales elementales, o sea, trae habilidades innatas, entre ellas la percepción, lo que percibe la capacidad de percibir es una habilidad. La capacidad de poner atención es otra habilidad. Y la capacidad de memorizar es otra habilidad que Piaget pensaba o demostraba que cada individuo posee. Pero gracias a la interacción con compañeros adultos más conocedores del tema, del concepto, del trabajo que se va a realizar, estas habilidades innatas se transforman en funciones mentales superiores.
Vean, maestros, aquí hay un elemento clave en esta teoría sociocultural, que nosotros lo hemos hecho a veces hasta sin conocerlo o sin tomar en cuenta la teoría o sin fundamentar. Yo he escuchado muchas veces que los profesores dicen, bueno, es que yo formo equipos y nombro a un monitor adentro del equipo, que es el que los va a ir como que guiando y acompañando. Para el profesor, el famoso monitor es un alumno que sabe un poquito más que los demás. Entonces, ¿qué significa eso, maestros? Significa que están implementando, a lo mejor hasta sin querer, parte de lo que dice la teoría sociocultural de Vygotsky. ¿Ok? El alumno percibe, es atento, tiene la capacidad de memorizar, tiene la capacidad de comprender. Ok, esa es una habilidad innata para Piaget. Es a partir de que el alumno en cuestión interactúa con otros estudiantes del mismo nivel, pero que en ese grupo exista uno o dos alumnos, tal vez mayores o con mayor capacidad o que ya pasaron por ese proceso, es como el alumno va a ir de un punto A un punto B. Es así como se construye el conocimiento según la teoría de Vygotsky. Entonces, él privilegia mucho la parte del diálogo. Dice, bueno, es que el lenguaje es parte fundamental de los procesos de aprendizaje. Tanto así que distingue 3 etapas en el uso del lenguaje que ahorita vamos a ver. Lo primero es que él dice, bueno, el lenguaje es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo. Por eso la importancia, maestros, del diálogo. De hecho, Paulo Freire, en sus grandes escritos pedagógicos, privilegia el diálogo antes que cualquier cosa para construir el conocimiento. Para los directivos, la herramienta principal, de acuerdo al documento SAI, de acuerdo a todos los talleres que han llevado para efectos de fortalecer su liderazgo pedagógico y administrativo, se privilegia el diálogo antes que cualquier cosa para solucionar conflictos o para poder liderar un proyecto. Entonces, Piaget también nos los dice. El lenguaje influye en el desarrollo cognitivo del alumno. El desarrollo intelectual del niño se basa entonces en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje. Es el medio social por excelencia. Y bueno, Piaget distingue 3 etapas en el uso del lenguaje. El primero tiene que ver con la etapa social, que él lo considera como el habla social. El niño se sirve del lenguaje fundamentalmente para comunicarse. El pensamiento y el lenguaje cumplen funciones independientes, ¿ok? En esa primera etapa que él llama etapa social, pues el niño únicamente utiliza el lenguaje para poder comunicarse. No lo asocia todavía a procesos mentales que tienen que ver con el aprendizaje. Está la segunda etapa, maestros, que es la etapa egocéntrica, en donde el niño inicia la siguiente etapa. El habla egocéntrica, cuando comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento, habla en voz alta consigo mismo, cuando realiza algunas tareas, ¿ok? Y la 3 es el habla interna. La emplean para dirigir su pensamiento y su conducta. Pueden reflexionar sobre la solución de problemas y la secuencia de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. Estas 3 etapas del lenguaje nosotros las observamos en los distintos niveles educativos. Seguramente la etapa social está en preescolar y en los primeros años de primaria, mientras que la etapa egocéntrica del lenguaje se va desarrollando en los niveles altos del nivel primaria. Y seguramente el habla interna, maestros, es más común cuando los estudiantes migran al nivel educativo de secundaria, cuando ya son adolescentes, donde ya se empieza a utilizar este lenguaje interno, ¿ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos dice Vygotsky? Hay un concepto importante, maestros, de Vygotsky, y esto no lo vayan a olvidar, por favor, y es este concepto llamado zona de desarrollo próximo, que ahorita vamos a explicar a detalle. Para Vygotsky,
es la brecha entre lo que ya son capaces de hacer los alumnos y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. ¿Ok? Entonces, la zona de desarrollo próximo es la distancia que hay entre lo que el alumno sabe y lo que debe o quiere saber. Y en ese inter, para lograrlo, pues debe haber interacción, 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 pero sobre todo debe haber la guía de un adulto. En este caso puede ser el profesor o en este caso puede ser un alumno que ya haya llegado al punto donde se requiere llegar. Entonces, los alumnos que se encuentran en la zona de desarrollo próximo, para una tarea en concreto, está cerca de lograr poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea de manera exitosa. Bueno, vamos a ver, maestros. El concepto zona de desarrollo próximo se acompaña de dos conceptos más o de dos zonas más. Estos dos conceptos son los siguientes. Fíjense bien. Tenemos una zona de desarrollo real, que es cuando nosotros hacemos un diagnóstico, una evaluación diagnóstica. Los resultados que obtenemos básicamente son o es la zona de desarrollo real de cada alumno, es decir, lo que saben, donde el alumno dice, bueno, frente a un reto del contexto que nosotros le planeemos, no frente a una tarea mecánica, no frente a haz un resumen, no frente a llena el libro, no frente a haz una plana de esto, no. Frente a un reto del contexto, es decir, frente a un diseño de una situación de aprendizaje contextualizada, el alumno está en la zona de desarrollo real cuando dice, bueno, aquí todavía no estoy preparado. Por favor, no me lo pidas. Aquí todavía quiero que me evalúes para saber cuál es mi conocimiento previo frente a este reto del contexto, frente a este aprendizaje esperado. Ok, aquí todavía el alumno en su zona de desarrollo real, no le pidas todavía que él haga tal o cual, porque aquí estamos en fase de conozco hasta aquí. Te digo que yo conozco hasta aquí y quiero movilizarme a donde tú quieres, es decir, a la zona de desarrollo próximo, donde el alumno aquí entonces, frente a ese reto del contexto, dice, bueno, quiero llegar aquí, pero necesito ayuda para lograrlo. ¿Ok? Esa ayuda, maestros, hipotéticamente, o bueno, hablando, haciendo esta relación, esa ayuda, maestros, es el puente que el profesor va a tender. Ese puente, maestros, también llamado algunas veces andamiaje, por Ausubel, me parece. Ese andamiaje, maestros, es básicamente qué recursos, qué actividades, a través de qué metodología tú lo vas a llevar a esa zona de desarrollo próximo. Es decir, puede ser que implementes actividades, puede ser que tengas diálogo, puede ser que tengas retroalimentación continua, puede ser que trabajen de manera colaborativa, puede ser que le proyectes un video, que traigas testimonios, imágenes, o sea, todos los recursos que tú vas a implementar es el puente para que el alumno llegue a la zona de desarrollo próximo. Ya en la zona de desarrollo próximo, el alumno ya tiene un avance, ya se va acercando a lo que se llama zona de desarrollo potencial, que es cuando el alumno ya te entrega la evidencia construida para resolver este problema del contexto. Esa evidencia construida es sinónimo de que el alumno está ya en la zona de desarrollo potencial, en donde él dice, ya lo puedo hacer solo. Ya no me ayudes, por favor. Es más, dame otro reto porque quiero seguir avanzando. En la teoría sociocultural de Vygotsky, maestros, es base de un enfoque que se utiliza mucho en la pedagogía cubana llamado enseñanza desarrolladora. La enseñanza desarrolladora es la que nos lleva, la que va un paso adelante, es decir, se pretende que el alumno siempre vaya hacia adelante. Ya lograste este reto, te planteo en el mismo campo semántico otro reto, porque sé que puedes mejorar aún más esto que ya me entregaste.
No se queda en, ya me entregaste, le pongo palomita y adiós. Ahí quedó y vamos al siguiente tema. No, se pretende que haya un hilo conductor siempre de prospectiva, de desarrollo, de afrontar más y más retos. Esto lo van a vivenciar, maestros, en el modelo 2022. Va a ser más visible. Así que hay que estar muy pendientes de todas estas teorías, maestros, porque son la base para poder entender los procesos de desarrollo y aprendizaje en ciertos modelos educativos, en este caso 2017 y en el 2022. ¿Ok? Muy bien. De todos estos, de estas dos teorías, maestros, se establece un concepto que ya hemos escuchado muchas veces, el concepto de constructivismo. Este concepto, maestros, no es un método ni una simple técnica, sino es la reunión de varias teorías que coinciden en que los aprendizajes no se enseñan, se construyen, no se trasladan, no se transmiten o no se copian, sino que el aprendizaje se construye. Esto, maestro, nos debe quedar claro y debemos darle la correcta interpretación, porque si me presentan un reactivo donde dicen cuál es la acción docente que favorece el aprendizaje del estudiante, yo voy a elegir aquella en la que en la que la acción del docente promueve la construcción social de ese aprendizaje. Ahí ya será mucho más fácil, porque ya le entendía esto. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje es activo en esencia. Una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Por eso a veces es que este niño no aprende, es que este niño no sé qué, es que él, como aquel sí lo hace, como sus hermanos, no. Cada uno tiene un proceso mental distinto. Es reto del profesor saber en qué nivel cognitivo se encuentra, cuál es su zona de desarrollo real y a partir de ahí llevarlo a la zona de desarrollo próximo para llevarlo a la zona de desarrollo potencial, o como dice Piaget. Bueno, él tiene un conocimiento previo cuando está en el proceso de equilibrio. Voy a movilizar y voy a ver qué tanto puede saber o qué tanto sabe o hasta dónde puede llegar si le planteo un reto cognitivo, para que haya ese desequilibrio, esa asimilación, para que posteriormente pueda él reorganizar su proceso mental. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente. El proceso es subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus experiencias. Esto también explica, maestros, el famoso dicho de la educación inclusiva, de atender a la diversidad, porque hay una diversidad no solo cultural, no solo de valores, de costumbres, de concepción de la vida, de saberes, sino también hay una diversidad a nivel cognitivo. No todos los alumnos que egresan de primaria en automático saben leer. Es nuestra tarea en secundaria, por ejemplo, detectar, identificar, diagnosticar cuáles alumnos poseen estas habilidades para escribir, leer, comprender, explicar, argumentar, etcétera, etcétera, y cuáles no. Y diseñar situaciones de aprendizaje para todos, no distintas ni diferenciadas, para todos, para que esos alumnos se apoyen y construyan el conocimiento con aquellos que ya saben. Ahí es donde estaríamos aplicando la teoría de Vygotsky. Entonces, esto es simple, maestros, si lo conocemos a profundidad, si hay un fundamento teórico. Pero si yo fundamento mi práctica docente en lo que creo, o fundamento en lo que, en cómo un maestro me dio clases y quiero dar clases así también, o me fundamento en mis creencias, o en, o en mi estilo de enseñanza, me centro en él y no tomo en cuenta a los estudiantes, es ahí donde empiezan las frustraciones, porque no encuentro una explicación lógica del por qué este sí aprende y el otro no. ¿Por qué no participa? ¿Por qué sí participa? Etcétera, etcétera. Entonces, hay tres teóricos
que dejan su legado con grandes conceptos. El caso de Piaget en sus famosos estadios de desarrollo, el caso de Vygotsky con su zona de desarrollo próximo y el caso de Ausubel con su famoso aprendizaje significativo. Muy bien, maestros, pues llegó la hora de practicar con algunos reactivos, así que vayan preparando sus micrófonos, porque de acuerdo a la sesión 1, nosotros vimos que un reactivo tiene 3 elementos esenciales. Tiene una condición o contexto, tiene una acción, que es la competencia que el docente debe manifestar, y tiene una delimitación, aclarando que no todos los reactivos tienen este tercer elemento. Entonces vamos a ir identificando las respuestas de acuerdo a esto que les mostré en la sesión 1. Y bueno, tenemos el primer reactivo, maestros. Atención. En este primer reactivo se nos establece lo siguiente. La maestra de preescolar se encuentra diseñando una situación de aprendizaje que considera la colaboración. Esta situación de aprendizaje la está elaborando con su grupo. ¿Okay? Bajo este contexto, esa sería la condición, identifique la acción docente en la que se toma en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. ¿Ok? Identifique la acción docente, sería la acción, y los conocimientos previos de los estudiantes sería la delimitación. ¿Ok? ¿Qué acción docente toma en cuenta? Pues los conocimientos previos de los estudiantes. Entonces tenemos 3 opciones. Organizar una actividad donde se leen cuentos con la ayuda de las madres de familia. Realizar un festival de reciclaje con ayuda de las madres de familia en el patio escolar. O implementar dinámicas socioafectivas y preguntas guía al inicio de las sesiones de estudio. ¿Respuesta correcta, maestros? Sí. C. Sí. Ok. La C. La C, profe. Perfecto. La C. La C, maestro. Muy bien. La C. Ok, vamos a ver entonces. Respuesta correcta. En el chat también nos están contestando. Inciso C. Ok. Muy bien, maestros. Echamos confeti a los que contestaron de manera correcta. Y efectivamente, maestros, es el inciso C. Este es un reactivo muy sencillo, maestros. Nivel taxonómico 1, donde solo identificamos el conocimiento. Bueno, rayan el nivel taxonómico 2 porque debo comprender las respuestas. ¿Ok? Y efectivamente, organizar una actividad donde se leen cuentos, pues es una actividad, sí es pertinente, sí se hace en preescolar, porque se pide mucho el apoyo de las madres de familia, más no se está tomando en cuenta los conocimientos previos. El festival también ya es una actividad de cierre, llamémoslo así, mientras que las actividades socioafectivas, y ojo, esto lo recomienda la neurodidáctica, maestros, para preparar al alumno para el aprendizaje, siempre debe haber una actividad dinámica, socioafectiva, que estimule el cerebro límbico de los estudiantes, y esto puede ser una actividad física, puede ser un video, puede ser alguna estrategia de gimnasia cerebral, algún acertijo, algún cuento, etcétera, etcétera. Siempre se debe empezar así, maestro. ¿Por qué creen que a cada sesión nuestra le ponemos nombre? Los invitamos a que ustedes en ese momento se motiven. Bueno, esto tiene que ver con lo que dice la neurodidáctica. El alumno va a aprender, o más bien, el cerebro aprende si el cerebro está emocionado. Si no está emocionado, no va a aprender más. ¿Ok? Por eso también se sugiere que cada media hora, cada 20 minutos en la clase, hagamos estas famosas pausas activas para nuevamente reactivar ese cerebro límbico y vuelva a estar preparado para el aprendizaje. ¿Ok? Entonces,
Aquí no los dicen, se implementan dinámicas socioafectivas y luego hay una estrategia, maestros, para recuperar conocimientos previos que se llama preguntas guía. Entonces aquí la establecen y luego lo que viene nosotros a poner la cereza del pastel es que se hace al inicio de las sesiones. Y sabemos que dentro de las actividades de inicio, una de las tareas del docente es recuperar conocimientos previos. ¿Ok? Muy bien, maestros. Bien, bien hecho, bien jugado. Vamos entonces con el siguiente reactivo. Dice lo siguiente. El docente de español planea una clase tomando como base el contexto de sus alumnos. Elige la estrategia didáctica implementada por el profesor que considere el enfoque de la asignatura con base en el currículo vigente. En este caso, el modelo 2017. ¿Ok? El docente de español hasta sus alumnos es el contexto o condición del reactivo. Elija la estrategia implementada por el profesor, es la acción. Y la delimitación es, bueno, sí elige una acción docente, pero no te salgas del enfoque de la asignatura, en este caso de español, del currículo vigente. ¿Ok? Esa sería la delimitación. Entonces vienen tres respuestas, maestros. Crear infografías para defender los saberes y valores propios de la comunidad como una forma de preservar la diversidad cultural. Diseñar un proyecto de radio comunitaria donde se desarrollen debates respecto a la importancia de la lengua indígena en el país o implementar una conferencia en el aula respecto a la importancia del tequio como una forma de organización comunitaria. Respuesta correcta, maestros. Sí. Ok, solamente tenemos una respuesta. C. Sí. La B. La B. La B. Ok, B. aquí ya hay discrepancias. Muy bien, perfecto. Inciso B. Muy bien, quiero que piensen lo que les dije en la sesión número 1, maestros. En esa sesión número 1 les dije, hay tres respuestas. Así va a venir en su examen, tres respuestas. ¿Ok? Dentro de esas tres respuestas, dos respuestas, maestros, se llaman distractores. Conectan con lo que tú sabes, conectan con lo que normalmente tú responderías. Y una es la respuesta correcta. También les dije, las tres respuestas son respuestas sacadas de la normatividad vigente, del mismo tema inclusive, de la misma área temática, del mismo campo semántico. Por eso es que luego decimos, es que las respuestas se parecen, es que las tres pueden estar bien. Bueno, si ustedes piensan así, la tarea del elaborador de reactivos se cumplió. La misión del elaborador de reactivos se cumplió. ¿Ok? Y ahorita podemos ver, porque muchos dicen es la A, es la B, es la C, no como en la anterior, que estaba casi en bandeja de plata esa respuesta. ¿Ok? Se los comento para tomarlo en cuenta, maestros. Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. Respuesta correcta, maestros. Inciso B. ¿Ok? Y vamos a analizarlas. Vamos a analizarlas. Muy bien. Hay algo clave, maestros. Por eso la importancia de conocer los elementos del reactivo. Y en este caso, yo me voy a la delimitación. Dice que considere el enfoque de la asignatura.
Si tú conoces el enfoque, maestros, aquí hay una palabra clave en una de las respuestas. En este caso, en el inciso B dice, diseñar un proyecto. Todos los que dan español saben que en español, en el modelo 2017, se trabaja por proyectos. ¿Ok? Cada sesión, cada bloque del libro incluso dice proyecto tal, proyecto y así sucesivamente. Entonces, maestros, era una de las palabras clave que nosotros debimos asociar con la base del reactivo. Se diseña un proyecto de radio comunitaria. Aquí ya estamos tomando el contexto de los alumnos, donde se desarrollen debates. El debate es otra estrategia que el enfoque del español, del currículo vigente, propone para efectos de usar el lenguaje. Acuérdense que en español se privilegia el uso del lenguaje. ¿Basado en qué? Pues basado en la teoría contextual de Vygotsky. Ahora, el tema, la temática respecto a la importancia de la lengua indígena en el país, bueno, tiene que ver probablemente con el contexto de los alumnos también, y ahí está la respuesta. Ahora, crear infografías para defender los saberes y valores propios de la comunidad como una forma de preservar la diversidad cultural, sí es una actividad que pudiéramos hacer en español. Sin embargo, comparada con esta, donde claramente podemos ver el enfoque de la asignatura, pues no, esta actividad no tiene nada que hacer frente a esta respuesta. Ahora, implementar una conferencia, óiganlo bien, maestros, dice aquí, estrategia didáctica implementada por el profesor. Esa conferencia no especifica si la da el profesor, pero se infiere que es alguien externo que viene a dar una conferencia al aula y desde ahí ya estoy evadiendo mi responsabilidad. Ya no es una estrategia propia del profesor. Entonces, respuesta correcta, maestros, como algunos nos contestaron, inciso B, ¿ok? Atención a los detalles, maestros, de las bases de los reactivos, relacionarlas con las respuestas, ¿ok? Muy bien. Ay, no, si ya se prende, se apaga rápido, cambia rápido. Ok, se prende y se apaga. Vamos entonces, maestros, con el tercer reactivo. El tercer reactivo dice lo siguiente. El directivo, permítanme, ya no sé qué hice. Estamos en la anterior. Estamos en la anterior. Su respuesta dijimos que era B. Y ahora vamos con la siguiente. Ahí está, ya estamos en orden. El directivo prepara un taller para realizar planeaciones didácticas con base en los principios del constructivismo en el próximo Consejo Técnico Escolar. ¿Ok? Ese es el contexto del reactivo. ¿Ok? Ese es el contexto, la condición. Ahora, la acción, lo que me piden a mí como sustentante es identifique la acción directiva que promueva el intercambio de experiencias exitosas entre sus docentes. ¿Ok? Entonces, a mí me piden identificar una acción directiva. La delimitación, incluso esto ni puede ser delimitación. Como les dije, hay reactivos que van a tener delimitación y otras no. En este reactivo no es tan importante porque no me dice basado en tal documento, basado en tal cosa, basado en... No. Solamente me dice que una acción directiva que promueva el intercambio de experiencias exitosas entre sus docentes. ¿Ok? Basado en los principios del constructivismo. No hay que perder de vista la condición. Entonces, la número 1 puede ser exponer mediante diapositivas los conceptos clave de la teoría contextual de Vygotsky y organizar equipos para su análisis. B, organizar equipos de trabajo de distintas asignaturas, gestionar y organizar la información y socializar las reflexiones en plenaria. C, implementar la estrategia de análisis de clases por academias, evaluar con una guía de observación y comunicar resultados. Respuesta correcta, maestros. B. 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 La B. B.
La C. B. Empieza a haber mayoría. Muy bien, La maestro. B, profe. Perfecto. La B. Inciso B. Ok. Empieza a haber mayoría. Vamos a ver entonces. D. La respuesta es el inciso B. Efectivamente, maestros. El inciso B y le echamos confeti. ¿Ok? Vamos a ver, maestros, vamos a analizar las respuestas. ¿Ok? Fíjense bien, maestros, cómo podemos nosotros, pues básicamente, diferenciar una de otra. Fíjense bien, el inciso A pudiera llamar mi atención y pudiera conectar conmigo, porque aquí dice constructivismo y aquí dice la teoría de Vygotsky, ¿ok? Pero analicemos la acción directiva. La acción directiva de este inciso A es aquella acción directiva que se hace por usos y costumbres. El clásico, voy a exponer con las diapositivas, formen equipos y analicen la información. Eso, maestros, son prácticas pedagógicas incluso para los directivos, producto de la pedagogía bancaria, de la sociedad industrial, que ya no sirven ni aplican. ¿Ok? Entonces, desde ahí la descartamos. Ahora, no hay un intercambio de experiencias en esa acción directiva. Es simplemente totalmente expositiva. Luego, esta inciso C, que pudiera también como que llamarme y decirle, sí, esta es. Vamos a ver. Implementar es un verbo operativo que sí va acorde con el directivo. La estrategia de análisis de clases, sí es una estrategia, maestros, es una estrategia de trabajo colaborativo entre docentes. Ahí dice por academias, ¿ok? Pero ya donde se pierde el rumbo es que esta estrategia la utilizan para evaluar las clases, no para intercambiar experiencias exitosas, ¿ok? Entonces, desde ahí ya podemos nosotros cortar y decir, esta no es. En cambio, vean cómo el directivo del siglo XXI organiza equipos de trabajo no por academias, que es lo tradicional. Va a haber ocasiones en que sí es necesario trabajar por academias, pero para efectos de intercambiar experiencias exitosas, yo lo que debo promover es la transdisciplinariedad, es decir, cómo otras disciplinas pueden abonarle a la mía, a mi asignatura. Entonces, trabajo de distintas asignaturas, equipos. Ahí tengo ya la primera condición para intercambiar experiencias exitosas. Luego, gestionar y organizar la información es pertinente para el docente del siglo XXI. Es decir, esas experiencias exitosas van a ser basadas en información debidamente gestionadas. No en experiencias exitosas que viene el Face o que por ahí baje de internet a lo loco. ¿Ok? Luego, socializamos las reflexiones en plenaria. Es ahí donde se promueve esto, maestros. Es una acción directiva también porque organiza equipos de trabajo en el taller, en el consejo técnico escolar. ¿Ok? Aparte, estas planeaciones didácticas es para elaborar planeaciones didácticas. No menciona de que la estrategia que organiza el director sea con los principios del constructivismo. El tema es ese. ¿Cómo lo concretar el tema? Bueno, con esta estrategia, acción directiva. Muy bien, maestros, pues felicidades a aquellos que contestaron bien. Se ve que hay un avance. Y tiene que ver, maestros, con los 4 estadios del desarrollo cognitivo. Y ciertamente, maestros, uno de los, sí, al menos 2 reactivos de USICAM siempre hacen referencia a estos 4 estadios del desarrollo cognitivo. Para Piaget,
cuando menciona esta gran aportación de los 4 estadios del desarrollo cognitivo, empieza con esta etapa sensorio-motora que abarca de 0 a 2 años, en donde se establece que adquieren sus conocimientos a través de observar, tocar y escuchar. Si lo relacionamos con el sistema educativo nacional y con esta reforma al artículo 3º, pues esto corresponde a la famosa educación inicial. ¿Ok? Después viene la etapa preoperacional, maestros, que abarca de los 2 años a los 7. Estamos hablando de preescolar y primaria baja. Aprenden los estudiantes a través del juego, a través de la imitación, son un poco egocéntricos, identifican símbolos con objetos reales y amplían el lenguaje. ¿Ok? Aquí, maestros, es muy importante saber este estadio porque corresponde al nivel educativo de preescolar. Por eso en el nivel preescolar el enfoque es totalmente lúdico, porque los alumnos han de aprender jugando, experimentando, conviviendo, socializando. Eso sí, a esa edad, maestros, en esa etapa, los alumnos son egocéntricos. Esto significa que las ideas que ellos construyen, para ellos son ideas únicas, es decir, defienden sus ideas, defienden lo que perciben, lo que van memorizando, ¿ok? No es que sean egoístas como tal, sino que consideran que aquello que van construyendo mentalmente, el aprendizaje que van construyendo, es propio de él. Y eso ha de tomarlo en cuenta el educador, la educadora, para no llevar al alumno a donde yo quiero llevar en términos de aprendizaje. El alumno va descubriendo, va jugando, va desarrollando sus habilidades, sus capacidades. No necesitamos a esa edad que el alumno desarrolle habilidad para resolver problemas matemáticos formales o a leer y a escribir. Necesitamos que socialice, que vaya gestionando paulatinamente sus emociones y que pueda ir desarrollando esa habilidad para aprender a partir de imitar, de jugar, de relacionar algunos símbolos con objetos reales y de empezar a ampliar su lenguaje. Después está la etapa de operaciones concretas, que ahí ya abarcan algunos niveles de primaria hasta finalizarla, que son de los 7 a los 11 años. Los alumnos empiezan a pensar de forma más lógica. Resuelven problemas concretos, clasifican y son más empáticos. Esta última parte es clave, maestros. ¿Ok? El hecho de identificar, maestros, que los alumnos en la etapa de la primaria son más empáticos, es un elemento que nosotros debemos de fortalecer y desarrollar, porque de acuerdo a Piaget, biológicamente, los alumnos en esas etapas son más empáticos. Y ahí es donde podemos observar en los niños de primaria que sí se prestan sus cosas, ayudan a sus compañeros, juegan de una forma más equitativa. Si ven a un alumno triste, lo consuelan, se preocupan por el otro. Es porque biológicamente, de acuerdo a la etapa, al estadio que promueve Piaget, pues ellos desarrollan estabilidad socioemocional. También empiezan ya a pensar de forma un poco más lógica, empiezan a cuestionarse también, ya resuelven problemas más concretos. Ahí sí ya es pertinente empezar a desarrollar el pensamiento matemático más formal, la comprensión de textos, el que argumenten, el que hablen en público, en que se cuestionen, en que relacionen los fenómenos naturales con hechos científicos, pero regulado, es decir, respetando ese ciclo vital. ¿Dónde ya los vamos a llevar a algo más formal? Pues en las etapas de operaciones formales, que es de los 11 años en adelante, ¿ok? Que ya estamos hablando del nivel secundaria, medio superior y superior. Aquí ya los alumnos distinguen múltiples soluciones potenciales a los problemas y piensan más científicamente sobre el mundo que les rodea, su identidad y la sociedad. ¿Ok?
Entonces, ya aquí, maestros, es donde se manifiestan otro tipo de situaciones, o sea, los alumnos observan ya otro tipo de situaciones, sobre todo en la parte emocional, socioemocional, pero también ya tienen la capacidad de pensar más científicamente, de fundamentar sus argumentos, de fundamentar o relacionar los hechos cotidianos con la ciencia, ya tienen la capacidad para proponer soluciones distintas a los métodos que proponen los maestros, y ahí es donde debemos tener la apertura. De hecho, es normativo para algunos enfoques como matemáticas, por ejemplo, ciencias también. Y bueno, ya también buscan una búsqueda de una identidad, buscan también dónde encajar, en qué grupo social, en lo deportivo, en lo académico, en lo cultural, etcétera, etcétera. Y el hecho de conocer esta etapa, este estadio, nos evita a nosotros muchas veces el estrés de preguntar, bueno, pero ¿por qué actúa así? ¿Por qué? Bueno, aquí están las respuestas. ¿Ok, maestros? Entonces, de manera general, estos son los 4 estadios del desarrollo cognitivo. Esto nos van a permitir que si nos plantean un reactivo donde dicen, bueno, esta estrategia docente o esta actividad didáctica que consiste en buscar, analizar, organizar y presentar la información, ¿a qué nivel cognitivo corresponde? Y bueno, esa habilidad de búsqueda de información, análisis, organización y presentación corresponde a la etapa de operaciones formales, ¿ok? Y así, eso nos va a permitir, maestros, relacionar algunas acciones docentes o algunas actividades didácticas con en qué estadio se puede colocar esa actividad, ¿ok? Muy bien, maestros. Pues ahí está despejada la duda, la lámina que me hacía falta. Y ahora sí vamos a continuar, maestros, con nuestro tema número 2. Permítanme. Ok, ahí vamos. Vamos entonces, maestros, a nuestro tema número 2. Este tema número 2 tiene que ver con los 14 principios pedagógicos modelo 2017. Es muy importante aclarar, maestros, y aquí yo quiero decirles lo siguiente. Se los comenté en la sesión 1, no sé si estén los mismos, pero bueno. Miren, maestros, en procesos anteriores, antes de la pandemia, los procesos de la UCICAM todavía fundamentaban algunos reactivos en el plan 2011. Después de la pandemia, maestros, en el primer proceso, después de la pandemia, que fue el del año pasado, ya no se tomaron en cuenta los planes 2011. Y si se tomaron en cuenta fueron en algunos procesos muy específicos, pero ya una mínima parte. También les dije, el año pasado, los instrumentos de evaluación dejaron mucho que desear metodológicamente hablando. Esto porque no fueron elaborados por especialistas, sino personal de la UCICAM. Me imagino que docentes también o algún tipo de personal que se hizo cargo de esta parte del diseño de instrumentos. Estoy hablando metodológicamente hablando, ¿ok? Ahora, en este nuevo proceso, maestros, 2022, desde que iniciaron los procesos, que fue en diciembre, al emitir los documentos normativos de este ciclo escolar, se empieza a ver un cambio en la organización de la UCICAM. Empieza a haber información más fluida, infografías, Facebook Live, información más en tiempo y forma, la plataforma más asequible, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay mejoras y esto son buenas noticias. Dentro de esas mejoras, se vuelven a llamar a los especialistas en elaboración de reactivos, que es esta institución llamada Ceneval. Se vuelven a contratar como en el antiguo servicio profesional docente, quienes llevaban la batuta en el diseño de instrumentos era Ceneval. Bueno, nuevamente se volvió a contratar a Ceneval y nuevamente se volvieron a contratar a los evaluadores certificados para que empezaran a elaborar reactivos. ¿Qué significa, maestros?
que los reactivos de estos nuevos procesos, tanto de admisión, horas adicionales y promoción vertical que ya se llevaron a cabo, los reactivos fueron elaborados desde cero y con la metodología Ceneval. ¿Ok? Entonces, hay un banco de reactivos para esos procesos. Pero para promoción horizontal, que se va a llevar a cabo ya en próximas fechas, se pensó, bueno, ya con el banco de reactivos que tienen, ya nada más los van a... No, se volvieron a llamar en el periodo de mayo-junio a los evaluadores de parte de Ceneval y se están elaborando, en estos momentos se están validando el banco de reactivos para el proceso de promoción horizontal. ¿Ok? Y resulta, maestros, que todos esos reactivos se fundamentan principalmente en el modelo 2017, aprendizajes clave. No se hace mención del plan 2011 y por lo tanto, maestros, uno de los referentes de esta dimensión número 2 son los principios pedagógicos, pero del modelo 2017. Es decir, ya no son 12, ya son 14 principios. Y es necesario que nosotros los conozcamos, los interpretemos para poder tener fortalecida esta parte y poder elegir la respuesta más correcta de acuerdo a este conocimiento. ¿Ok? También quiero decirles, maestros, que los reactivos que resolvemos aquí en vivo son reactivos diseñados con esa metodología. Son reactivos lo más apegado a lo que te vas a encontrar. Como les decía también, no son reactivos de identifica el artículo que dice esto, y ya vienen opciones. Si a ti te intentan vender un simulador que tiene 4 respuestas, es tiempo perdido más. Si a ti te intentan vender o regalar o compartir el examen del año pasado, es tiempo perdido. Porque el año pasado el examen es una metodología que no corresponde a la metodología Ceneval. La metodología Ceneval es la que yo te compartí en la sesión 1. Si asististe, te llevaste ese oro molido del que hablamos. ¿Ok? Si no asististe, bueno, te invito a la sesión 5, donde voy a compartir la masterclass 10 estrategias para responder o para resolver exámenes de opción múltiple tipo USICAM. ¿Ok? Mientras tanto, vamos fortaleciendo estos temas, vamos apropiándonos de algunos tips que voy a ir dando respecto a cómo responder y vamos acostumbrándonos al tipo de reactivos que te voy presentando, porque es lo más cercano a lo que te vas a encontrar en tu instrumento de evaluación. ¿Ok? Muy bien. Bajo ese contexto, entonces, analicemos estos 14 principios pedagógicos 2017. Bueno, principio número 1, tal y como lo dice la normativa, se pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Esto significa, maestros, que todas mis decisiones, toda mi formación, toda la reflexión, todas las estrategias que yo implemente es pensando en que el alumno aprenda. No pensando en que se porte bien o pensando en que me haga caso o que traiga lo que yo quiero que traiga. Esa sería una visión adultocéntrica, ¿ok? Adultocéntrica. Acuérdense, el interés superior de la niñez es una visión infantocéntrica, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es que todo mi esfuerzo pedagógico didáctico sea pensado en que el alumno aprenda. No hay más. No hay mayor truco más. ¿Ok? Y es un principio pedagógico, es normativo y habrá que pues hacer caso a ello. ¿Ok? 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Bueno, aquí ya ni qué decir, maestro. Ya vimos las teorías, las dos teorías que así lo fundamentan. ¿Ok? Que es importante saber lo que el alumno en un inicio posee como conocimiento previo. Ya lo establecía Piaget, ya lo establecía Vygotsky. Entonces, esto significa que en mi día a día, en las clases que yo diseño, en las prácticas pedagógicas en el aula, siempre debo tomar en cuenta los saberes previos del estudiante. Es un principio pedagógico. Si yo llego al aula
y no recupero conocimientos previos, no estoy atendiendo este principio. ¿Ok? Entonces, es muy importante, maestros. Es muy importante también decirles que esos saberes previos no se recuperan al azar o por improvisación. Se deben implementar estrategias didácticas que estén en la categoría de la ciencia. La más común, ¿cuál es? La famosa lluvia de ideas. Esa está en la categoría de la didáctica. La otra, preguntas guía, está en la categoría de la didáctica. La otra puede ser también la famosa SQA, que sé, que quiero saber y que aprendí. Esa se aplica al final de la clase. Otra que nosotros promovemos en socioformación es la famosa estrategia MATFA, metacognición antes, durante y al final de las actividades. En fin, es tarea del profesor buscar estrategias didácticas que se puedan utilizar específicamente para recuperar conocimientos previos. 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Esto, maestros, es el sinónimo de lo que veíamos con Piaget. Facilitar el aprendizaje. ¿Ok? No poner obstáculos, ni hacer mi santa voluntad. Tenemos que ofrecer ese acompañamiento, esa guía, esa retroalimentación constante, pues para que los alumnos aprendan. Esa es mi misión, que el alumno aprenda. Y no uno o dos o el que me caiga bien, que aprendan todos. Es un reto, por supuesto. ¿Hay factores que inciden en que esto se logre? Por supuesto. Pero mi tarea es armonizar todos esos factores para que pueda yo dotar de educación de excelencia a la mayor cantidad de estudiantes que están a mi cargo. Debo conocer los intereses de los estudiantes. Pues es lógico, maestros, porque de esos intereses, de ese contexto o de esa necesidad formativa, es como yo voy a diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas. Estimular la motivación intrínseca del alumno no es decirle échale ganas, ni es decirle ponte las pilas, ni es decirle mira, si estudias vas a tener un futuro brillante. No, maestros. Esa motivación intrínseca, es decir, que el alumno por sí mismo diga, sí quiero ir a esa clase, sí quiero ir a la escuela, sí quiero aprender, sí quiero hacer esa actividad, solamente se logra si el profesor se transforma. Si su actitud es positiva, acuérdense la tarea que les dejé, investigar el efecto Pigmalión en educación, es llegar con altas expectativas, comunicárselas a los alumnos, decirles yo creo en ti, inspirarlos, modelar mi actitud positiva, pues para que el alumno efectivamente se motive, que sienta que es un lugar seguro estar en la escuela, que sienta que es un lugar donde hay una oportunidad de mejorar, no solo en lo académico, sino en su vida. Y esto se logra, maestros, si yo me transformo, si en lugar de impartir temas, diseño situaciones de aprendizaje basados en retos del contexto del alumno. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Bueno, Vygotsky en su teoría contextual lo establece claramente. El conocimiento se construye de manera social. El conocimiento también no solo está en los libros, también está en el lenguaje, en la interacción, en la colaboración, en el contexto, en los saberes. No solo el conocimiento científico es válido para cuestiones del aprendizaje o del conocer. Entonces, como principio pedagógico, hemos de diseñar nuestras clases tomando en cuenta el entorno, la cultura, los saberes, los valores, algunas creencias, para que nosotros podamos apalancarnos de ello y hacer clases más atractivas. ¿Ok? Bien, el séptimo principio pedagógico y uno de los más importantes y que representan al modelo 2017, y si hasta el momento que ya va de salida no lo comprendimos o ni siquiera alguien nos los dijo, es el séptimo principio, maestro. Propiciar el aprendizaje situado. En el modelo 2017 lo dice claro. Profesor ha de implementar situaciones de aprendizaje
situadas, autorreguladas, colaborativas. Situadas, autorreguladas y colaborativas. Lo cual significa, el aprendizaje situado significa, maestros, llevar la realidad del alumno al aula en forma de problemas. Lo que para el modelo 2022 nos dice aprendizajes para la vida, en el modelo 2017 es aprendizaje situado, que es el equivalente. No bases tus clases en el libro de texto, en las copias o en lo que viene el Face. Conoce el contexto del alumno, conoce sus familias, conoce sus problemas, sus necesidades, sus intereses, sus avances académicos y derivado de toda esa información, lleva parte de esa realidad al aula en forma de problemas. Por ejemplo, cómo mejorar en el contexto de la pandemia, cómo mejorar la alimentación sana, saludable en las familias de mi comunidad. Cómo mejorar, cómo ser más sustentables en casa. Cómo ahorrar de cara a la inflación actual. En fin, ese tipo de problemas, llevarlos y vincularlos a aprendizajes esperados establecidos en el currículo, darle un tratamiento pedagógico didáctico y obtener lo que Ausubel decía, aprendizajes significativos. ¿Ok? 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Hay un documento que les voy a incluir al final de las 5 sesiones. Al final de las 5 sesiones, maestros, les voy a dar un link donde están alojados los documentos base organizados por dimensión para que ustedes organicen su propio proceso de estudio. No es necesario, maestros, como les decía, tener un acordeón mágico o algo así. Lo que es necesario es, bueno, establecer mis metas formativas, el para qué, y en consecuencia empezar a fortalecer mi perfil docente. Entonces hay un documento que se llama Planear y Evaluar modelo 2017. En ese documento se dice claramente, la evaluación sirve para que el alumno aprenda. La planeación se hace y se implementa para que el alumno aprenda. Son dos procesos paralelos y en tanto yo empiezo a construir mi planeación, paralelamente debo empezar a construir mi estrategia de evaluación. Entonces, la evaluación se concibe para este principio pedagógico como parte de la planeación, es inherente a la planeación. No puedo planear mi clase sin haber planeado paralelamente mi estrategia de evaluación. Ahora, la evaluación para el modelo 2017 se concibe como una herramienta más para que el alumno aprenda, no como una herramienta o como una medida disciplinaria o de condicionamiento del aprendizaje, ni tampoco pensar que es algo totalmente burocrático, ni tampoco asociarlo con solamente poner una nota, ¿ok? No es así, no se concibe de esa manera. Modelar el aprendizaje es otro principio pedagógico y aquí está sencillo, maestro. Quiero que me respeten, yo respeto. Quiero puntualidad, llego puntual. Quiero que no me hablen golpeado, pues no hablo golpeado. Quiero que los alumnos interactúen, convivan, bueno, que me vean hacer lo mismo con mis compañeros docentes. Quiero que el alumno lea, de perdida que me vean cargando un libro por los pasillos. Es decir, modelar el aprendizaje. No voy a solicitar aquello que yo no doy. Es así de sencillo, maestro. ¿Ok? Valorar el aprendizaje informal. Y esto va a cobrar más sentido en el modelo 2022. El aprendizaje informal ante la atención a la diversidad cultural, maestros, y ante el modelo intercultural en la educación, y ante el modelo de educación inclusiva en el sistema nacional educativo, bueno, el aprendizaje informal cobra más relevancia porque seguramente los alumnos tienen conocimientos de distintas áreas, pero de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias. Entonces nosotros nos hemos de apalancar de esa diversidad cultural y de saberes para poder enriquecer nuestras clases. Que el aprendizaje informal no sea una barrera, sino una oportunidad para que los alumnos aprendan y en consecuencia también los profesores. Promover la interdisciplina, es decir, cómo
ante un reto del contexto, yo puedo desarrollar en mi clase y que el alumno perciba que se puede echar mano de varias disciplinas, no asignaturas, disciplinas para poder solucionar ese problema. Porque en la vida real así es. En la sociedad del conocimiento, así es, maestros. Por cada reto se utilizan distintas disciplinas o áreas del conocimiento para poder solucionar con calidad y excelencia ese problema. Lo mismo en las clases. Tratar de incluir otras áreas disciplinarias a la solución de distintos problemas que vayamos a plantear. Favorecer la cultura del aprendizaje, que no es más que al interior de la institución, como colectivo de profesores, nosotros formemos comunidades profesionales de aprendizaje, que estemos en constante preparación, y eso mismo se vea permeado en la dinámica escolar con los estudiantes. En palabras muy sencillas, enseñar promover en el alumno este pensamiento de aprender a aprender, de que aprenda para la vida, de que gestione el conocimiento permanentemente, porque es una habilidad que le va a servir de aquí en adelante. Aquel alumno que sabe aprender cualquier cosa, que aprende a aprender cualquier cosa, está del otro lado. A eso se refiere crear esa cultura del aprendizaje. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje es básicamente lo que les comentaba hace un momento. Que esa diversidad cultural represente una oportunidad para aprender y enriquecer las clases y no lo veamos como una barrera. Y finalmente, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Esto también tiene que ver con el interés superior de la niñez y aquí debemos cuestionarnos. Cada que yo doy una sanción, cada que construyo el reglamento, cada que llamo la atención al alumno, lo hago para favorecer el aprendizaje, obtiene un aprendizaje de ello o solamente sanciono. No estoy violentando sus derechos cuando yo le llamo la atención de la forma en que lo hago. Cuando construyo un reglamento escolar, no violento sus derechos. Al cuestionarme eso y obtener respuestas que favorezcan precisamente esto, pues estaremos atendiendo este principio 14, que se debe usar la disciplina como un apoyo para que el alumno aprenda, no como una medida de sanción o de condicionar el conocimiento o de permaneces o no permaneces en la escuela. ¿Ok? Bueno, maestros, esos fueron los 14 principios pedagógicos y eso fue nuestro tema número 2. Vamos a continuar nuestra sesión el día miércoles, solo que lo vamos a hacer en un horario de 4 de la tarde para que vayan agendando, porque a las 7 tengo otra reunión. Normalmente lo hacemos por la noche, pero por esta ocasión lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, miércoles 4 de la tarde, para que puedan agendar, hacerse un espacio y puedan estudiar con nosotros 2 temas más, ahora de la dimensión 3. En la sesión 4 vamos a estudiar otros 2 o 3 temas de la dimensión 4. Y finalmente les voy a dar una masterclass para que ustedes puedan llevarse estrategias generales para poder resolver exámenes de opción múltiple tipo USICAM. Mientras tanto, maestros, les doy las gracias en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, Tazoscamatimia, Nochipa y Pan Noyolzin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. ¿Ok, maestros?